¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a terminar los temas de ética con una temática general que se denomina la ética en la empresa y la gestión de la confianza. Voy a presentar. ¿Me están viendo la presentación? ¿Me están escuchando? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, Lick, se ve y se la Muchas escucha. gracias. Perfecto. Bien. Hoy día en el mundo hay hay dos corrientes contrapuestas. En el fondo, esto voy a hacer una pequeña introducción. Hay varios filósofos que estudian las realidades que están pasando en nuestras sociedades y estos filósofos hablan de una etapa que se llama posmoderna. Y justamente esta etapa está fuertemente marcada por lo que el desarrollo tecnológico y particularmente el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero en general, en otros aspectos que está sucediendo en la sociedad, por ejemplo, es que hoy vivimos una sociedad de altísimo nivel de consumo, donde hay, desde el punto de vista de la oferta de productos en el mundo, el concepto de de la obsolescencia planificada. Hoy tus productos tienen una vida útil muy corta, aunque el producto en teoría te pueda seguir sirviendo. Ejemplo, un celular. Probablemente tú lo cuidas y podría durarte 10, 15 años, pero las empresas que fabrican celular lo vuelven obsoleto tu celular por el software que trae, las actualizaciones que traen, que en determinado momento tu celular ya no puede aceptar esas nuevas actualizaciones y por tanto, por ejemplo, te ves obligado nuevamente a comprar ese tipo de productos. Pues hoy día es una etapa de depredación medioambiental, exceso de consumo, y en el resumen, en realidad hay una fuerte prevalencia en esta sociedad, en el mundo, de una crisis valórica tremenda. Hoy vemos un mundo de cabeza, guerra entre Rusia y Ucrania, problemas en Medio Oriente, sociedades totalmente polarizadas en Estados Unidos, postura ultraderechista, racista. Aquí en Bolivia de cabeza, también odio profundo aparentemente entre la sociedad, igual un racismo de todo lado. Y bueno, parecería ser que estuviéramos en un mundo realmente que como que sin esperanzas, ¿no? Pero es interesante ver también que en este mundo tan complicado hay una corriente muy fuerte y quizás no mayoritaria aún en el mundo, pero cada vez haciéndose más fuerte, que es una reivindicación de temas valóricos, en muchos casos de temas religiosos, temas espirituales, y dentro de ello cada vez una demanda creciente sobre una postura ética en la conducta de gobernantes, en la conducta de las empresas, en los mercados. Vuelvo a repetir, es como tenemos dos realidades: crisis valórica
y una más bien resurgimiento de valores en el mundo. Y en algún momento mi expectativa personal es que esta segunda corriente, que aún sigue siendo minoritaria, pueda sobreponerse a esa otra corriente que, según los sociólogos, filósofos que estudian estos temas, en el marco de estas posturas, evidentemente que la humanidad está condenada a desaparecer, ¿no? Yéndonos por el lado optimista de esta demanda social de la ética, hoy hay fuertes corrientes en las sociedades donde hay el interés y hay sensibilización de la opinión pública hacia la ética en los negocios, porque hay negocios que son irresponsables, son negocios que te pueden engañar impunemente, ¿no? Y pueden que estén en el marco de la ley, pero les falta muchísimo ética, ¿no? Entonces, en muchos países se cuidan de no incumplir las normas legales porque hay justicia, tribunales que pueden generarles riesgos legales a estas empresas, pero eh, no necesariamente el estar circunscrito en un ámbito estrictamente legal es que la empresa tiene estándares éticos muy altos, ¿no? La ley a veces es un estándar ético mínimo, chico, y por ello las empresas que quieren comportarse bien en las sociedades deben ir más allá de ese estándar estrictamente legal, ¿no? Entonces, ejemplo, en Estados Unidos, por influencias que vinieron en las anteriores décadas, se comenzó a hablar mucho de inclusión social. Entonces las empresas allá contrataban, eh, había una especie de lo que se denomina discriminación positiva. Eso, discriminación positiva, es que tú ofreces ciertas ventajas a personas que bajo condiciones normales probablemente no tendrían esas oportunidades para igualar a las oportunidades que tienen otros, ¿no? Entonces, esa discriminación positiva, por ejemplo, ha llevado que en universidades eh, puedan ingresar números más grandes de, por ejemplo, latinos a estudiar con becas en Estados Unidos o universidades de primer nivel, poblaciones negras. Y lo mismo en el ámbito del trabajo, ¿no? Se comenzó a incluir a algunos segmentos de población que eran normalmente excluidos, y eso lo hacían más allá de la norma legal, que no los obligaban de ninguna manera en ese sentido, sino por una especie de convicciones de que así debería ser. Bueno, ha cambiado el gobierno, llega este señor que yo personalmente tengo la peor opinión que pueda tener de alguien, este señor que gobierna Estados Unidos, y porque por detrás realmente llega toda una corriente de ultraderecha, racista, discriminadora, y claro, todo eso que las empresas hacían, entonces para no disgustar ahora a quienes gobiernan, ha sido una vergüenza que muchas empresas han dado marcha atrás en ese tipo de programas inclusivos y simplemente cumplen la ley. Entonces, como no estaban obligados a cumplir, no era, digamos, no era obligación legal estos temas de inclusión, sino era un tema ético que tenían estas empresas de responsabilidad social, entonces se han echado atrás, ¿no? Entonces es un desastre. Tengo el caso de una sobrina que era mi cuñado, en realidad migrante a Estados Unidos,
y se ha debido ir hace más de 30 años a Estados Unidos y allá se casó con otra boliviana y tuvieron dos hijas que ya nacieron en Estados Unidos y son norteamericanas, pero son descendientes de latinos, ¿no? Entonces, una de ellas destacaba mucho en los estudios, incluso en colegio, la pusieron a un colegio donde era mucho más exigente porque esta chica realmente era bastante buena para el estudio. Y cuando tocó ya ir a la universidad, sus aspiraciones era ir a una universidad de primer nivel, pero los costos de esas universidades son muy altos que mi cuñado no podía de ninguna manera cubrirlos. Acceder a crédito educativo que existe en esas sociedades eh, tampoco era tan fácil por quien era mi cuñado, que estuvo de ilegal durante más de 20 años hasta que logró legalizarse e incluso nacionalizarse, pero no había creado historial crediticio, una serie de cosas, entonces era muy difícil obtener crédito educativo y mi propia sobrina tenía límites por la edad, todo eso te prestan hasta ciertos montos, ¿no? Entonces, por las notas sí podía postular a becas y logró postular a una beca en la Universidad Hopkins, que es famosa mundialmente, esta universidad en el tema de medicina, y ella estudió ahí ingeniería biomédica y, eh, y logró ingresar. Y le ha ido muy bien, ya salió profesional y hoy día está triunfando con su profesión allá y le está yendo bien. Cuando ella entró a la universidad y yo me acuerdo que hablé con ella, la felicité y le dije, oye, debe ser una geniecilla, le digo, para haber logrado entrar, porque me comentó que había postulaciones de, creo, 800 personas y creo que solo aceptaron a 20 en su carrera y él estaba entre esas 20. Y ella me dice, mira, con sinceridad, y yo he logrado ingresar porque soy buena, y por supuesto no podía haber ingresado si no destacaba, pero es probable, no puedo asegurarme, decía que habían algunas otras personas que quizás me podían haber ganado. Yo he ingresado gracias a un tema de enfoques de inclusión social. Entonces yo era parte, digamos, de algún pequeño cupo que había para latinos y había cupo para personas asiáticas, personas de raza negra. Entonces que bajo otras circunstancias probablemente no hubiéramos ingresado, o porque no teníamos el dinero, o porque tal vez hay otros que podían ganarnos por un poco. Entonces, gracias a eso estudió y ya cuando profesional, ya trabajando, le pregunto, ¿y qué tal? Dice, ¿tú sigues pensando lo mismo que cuando entraste a la universidad? Y dijo, sí, y yo estoy triunfando y me está yendo bien en mi vida profesional y evidentemente ese enfoque es un enfoque positivo que funciona, pero que se han echado atrás también las universidades hoy día por esos temas y sobre todo el gobierno allá en Estados Unidos es enemigo del conocimiento y ha comenzado a enfrentarse duramente contra las universidades por estos enfoques justamente que les comento, ¿no? Hay una especie de crisis ética en los negocios. Bueno, en el caso de Latinoamérica, se considera que el 85%, las personas, esto a partir de una investigación, el 85% de la gente piensa que el ambiente ético en los negocios no es muy bueno. Este dato que lo he resumido es un dato de una investigación realizada por la Universidad del Pacífico. Y nosotros tuvimos la suerte de participar aquí en Bolivia. Al final tuvimos unas encuestas de más de 5.000 personas durante unos 7, 8 años. Y
Este estudio se hizo en 5 países en Latinoamérica y más o menos sale este rubro. En Bolivia sale todavía un poco más alto. No sé qué país salía un poco más bajo y claro, y en el promedio más o menos se genera el 85%. ¿Qué significa este dato? Que los profesionales en Latinoamérica, cuando le preguntan, ¿usted cree que los negocios que se hacen en su país, digamos, las empresas son éticas? Y el 85% dice no. Es así como alarmante, o sea, es, ¿qué está pasando? Es un mundo de gente sucia y que se imponen en los negocios la gente más cochina que haya. Y el dato Bolivia que nos llamó la atención porque salía más o menos 88, 89%, todavía mucho más alto, y lo exploramos a través de grupos focales del por qué había una percepción todavía más negativa que la tendencia en esos otros países de Latinoamérica. Y había una explicación muy lógica para el caso Bolivia, que era que el Estado boliviano es un Estado demasiado fuerte, siempre lo fue, ahora es exageradamente fuerte y el gran protagonista de la economía boliviana. Entonces, las grandes empresas en el fondo en Bolivia son estatales. Y, eh, y el Estado en sí mismo, más allá de las empresas que tiene como poder ejecutivo, es un poder ejecutivo gigantesco, obeso, y que adquiere muchos productos y servicios y de todo tipo en el entorno en el que está. Entonces, muchos oferentes de servicios para construir carreteras, venta de muebles, construcciones, venta de material de escrito, de lo que ustedes quieran. El Estado es el principal comprador en el país, ¿no? Y lo que hemos hablado en el tema corrupción es así, al Estado solo le puedes vender si entras a un enfoque de corrupción, o porque te piden o porque tú ofreces, ¿no? Entonces, y por tanto, esa percepción que hay de que los negocios en Bolivia no operan con ética estaba de alguna manera justificado por la relación que existe exagerada en Bolivia de los negocios privados, medianos, pequeños o algunos tal vez grandes, pero con su relación, sobre todo con el Estado, que son relaciones de orden corrupta, ¿no? Éticas antiéticas a veces hay en las empresas. Esto es una característica internacional, no necesariamente boliviana, pero hay muchas de las cosas que pasan en Bolivia. Aquí en Bolivia el tema sobornos, en otros países también está presente esta práctica antiética, ya la hemos visto con el tema de corrupción. Falsificación de estados financieros, muy típico. Ha mejorado esto en Bolivia, antes era escandaloso en el país. Usualmente las empresas tenían lo que se denominaba la doble contabilidad y había incluso la triple contabilidad. A ver, había una contabilidad y unos estados financieros para presentarle a impuestos al gobierno y daba pena, digamos, la empresa que ya está a punto de quebrar y era una falsificación de estados financieros para pagar menos impuestos a las utilidades. Tenías otro estado financiero para los bancos, donde tu empresa era pues, la maravilla andando y que ganaba tanta plata que tenías una capacidad de pago extraordinaria, entonces el banco a ojo cerrado te podía prestar plata, ¿no? También falsificados esos estados financieros. Y la contabilidad real con sus estados financieros correspondientes, que era la interna para la toma de decisiones.
Por suerte, ha habido también, no todo es malo en el país, evidentemente, y ha habido desarrollo de sistemas de control por parte del Estado boliviano, a través también del desarrollo tecnológico. Y hoy día, por ejemplo, en el caso del país, eh, bueno, si tú falsificas estados financieros, que podrías hacerlo para pagar menos impuestos a las utilidades, eh, te arriesgas en algún momento a que te detecten por auditorías que hace impuestos nacionales, o si eres una empresa grande y está sujeta a auditorías externas, son los auditores externos los que van a detectar esa falsificación y no pueden avalar tus estados financieros porque pueden ellos mismos tener líos con el Estado boliviano. Entonces, vamos a suponer que no eres un tan grande, entonces puede ser que te venga alguna inspección alguna vez de impuestos nacionales y ahí te detectan. Hay gente que se puede arriesgar, pero hoy día ha bajado eso porque los estados financieros que tú presentas a impuestos internos, Lick, está silenciado, disculpe. Lo han silenciado, creo. automáticamente creo que se silenció o no me estaban escuchando nada de la No, solamente la disculpa. última parte. Disculpe. No, gracias más bien por avisarme, porque pero tengo que ubicar la presentación. Un ratito nuevamente voy a volverla a poner. Les estaba comentando que hoy día en Bolivia, si tú tienes estados financieros que se llama oficiales que presentas a impuestos nacionales, tú quieres sacar un crédito en un banco, entonces eh, tienes el mismo los estados financieros. El banco ya no te acepta estados financieros distintos a los que tú has presentado a impuestos nacionales. Entonces eso ha llevado a que las empresas, evidentemente, que requieren, y es lógico y natural, financiamiento, entonces tengan nomás estados financieros reales para no tener problemas, ¿no? Pero esta falsificación de estados financieros en Bolivia se daba normalmente para bajar en las utilidades, para pagar menos impuestos. En otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que hubieron grandes escándalos, la falsificación de estados financieros era al revés. Las empresas hacían figurar más ingresos, más utilidades, pagaban más impuestos, parece algo no lógico, porque lo que pretendían era mostrar estados financieros que estaban re bien, que no eran reales, para que esos estados financieros son públicos, se llaman, porque son empresas que cotizan en la bolsa de valores, entonces son estados financieros que no solo conocen las autoridades impositivas y internamente en la empresa, sino la sociedad en general, porque a partir de esos estados financieros es que se valorizan o se desvalorizan las acciones en los mercados de valores. Entonces, si las empresas se mostraban con utilidades grandes que no eran reales, las acciones se valorizaban en montos muy importantes y eso era mucho mejor que no importaba pagar impuestos adicionales. Y eso llevó a grandes escándalos que ha llevado a ajustes también en esos países de que la falsificación de estados financieros, por ejemplo, puede llevar a la cárcel a los gerentes de esas empresas y miembros de directorios y pueden darte hasta 20 años de cárcel si te descubren que has falsificado estados financieros con el propósito de engañar a la sociedad para que se valoricen tus acciones.
Y bueno, ahí está ligado a esa evasión, estados financieros, normalmente la evasión de pago de impuestos, una práctica poco ética. En otro ámbito, también una práctica poco ética son mensajes publicitarios que no comunican la verdad. En algunos casos puede haber mensajes que son mentirosos. En otros casos, son mensajes que probablemente dicen medias verdades, exageran virtudes de productos, servicios que no tienen ese tipo de virtudes. En Bolivia no hay legislación que sancione este tipo de cosas, por eso es que cuando vemos aquí un bombardeo a veces de avisos publicitarios, sobre todo del exterior, los que nos llegan pueden estar llenos de mentiras, de exageraciones por parte de empresas que ofertan cierto tipo de productos. Eh, la difamación y calumnia, hablar mal de otros competidores, ¿no? El denigrarlos, el de hoy utilizar a veces redes sociales para atacar competidores. Eso pasó en Argentina, por ejemplo, cuando la Coca-Cola decidió sacar una marca de agua. En Argentina no querían sacar agua porque hay varias marcas muy bien posicionadas allá, pero al final se animaron, vieron que había la posibilidad del mercado, la marca Coca-Cola, todo ello. Entonces, cuando se enteraron en el mercado de que la Coca-Cola estaba ya instalando sus plantas para el tema de envase de agua, por redes sociales se comenzó a difamar los componentes de lo que tenía esa agua y que tenía algunos componentes que podían crear cáncer, y etcétera, etcétera. Y cuando sale el producto al mercado, salió y se vendió muy poco porque había afectado realmente esos mensajes en redes sociales que los franquiciadores de la Coca-Cola no le dieron importancia y les afectó muchísimo. Entonces, al final, estos franquiciadores se preocuparon y también se preocupó la Coca-Cola en Atlanta y decidieron investigar hasta dónde llegaba. Creo que hasta el FBI se metió en este tema y llegaron a una agencia de publicidad. Y de la agencia de publicidad llegaron a la empresa que había contratado a la agencia de publicidad. Y hoy día hay un juicio en Argentina donde la Coca-Cola, si gana, le va a ganar 500 millones de dólares a esa empresa que difamó y calumnió al producto que iba a salir en el mercado, ¿no? Competencia desleal. La competencia desleal se da de muchas maneras en los mercados. Por ejemplo, tú puedes entrar a una guerra de precios donde puedes vender tu producto a un precio mucho menor a tus costos. No es una estrategia de liderazgo en costos, usando aportes, simplemente que estás bajando a un punto tal tus precios porque tienes unas espaldas financieras muy grandes y para desplazar competidores. Entonces, eso cuando se hace en mercados internacionales se llama dumping, ¿no? Entonces, porque estás exportando productos a un precio muy barato que probablemente ni siquiera cubren sus costos, solamente por ingresar a los mercados internacionales. Y en mercados internacionales te pueden denunciar a través de la Organización Mundial del Comercio, una empresa que genera dumping. Competencia desleal es que te robes personal de otras, si bien el personal no es como los equipos de fútbol que han firmado su pase a una empresa y no pueden salirse hasta cumplir su contrato, no. Pero que a veces hay empresas que comienzan a presionar a algunas personas para sacarlas y bueno, no hay problema si fueran realmente talentos que quieres contratar y les ofreces mejores condiciones para traerlos y tal vez los logras convencer. Lo que pasa es que a veces sacan personal de empresas solo para hacerle daño al competidor, más que porque desean ese personal, ¿no? Entonces a veces traen incluso ese personal a las empresas y les ofrecen mejores condiciones que las que tenían en la otra y no les cumplen. Entonces, un desastre a veces ese tipo de cosas. Despidos injustos de trabajadores, es muy común en otras partes donde
Las legislaciones laborales no son muy protectoras del trabajador, que a veces te dicen, hemos decidido prescindir de sus servicios y tiene 15 minutos para abandonar la oficina. Entonces te dan una cajita para que saques tus cosas y te vas inmediatamente. Y no hay mucho eso como acá, que te tienen que pagar 3 sueldos extras, tus vacaciones, tus años de trabajo. Entonces hay una desprotección muy grande en otros países hacia los trabajadores. Aquí en Bolivia hay una ley general de trabajo altamente protectora de los trabajadores, pero a eso vamos a agregar que en los últimos 20 años el Ministerio de Trabajo sacó un montón de regulaciones que hace casi imposible votar trabajadores. No sé si las estarán cambiando en este nuevo gobierno, pero ese exceso de protección, en paréntesis, que parece bueno para los que trabajan, porque de alguna manera no te pueden votar por votarte, digamos, está bien eso, pero también ha dado a situaciones complejas, ¿no? Hay gente que sabe que es difícil que la voten y comienza a actuar mal en las empresas, a simular trabajo, productividad baja, gente tóxica en los ámbitos laborales y no las puedes sacar fácilmente, a no sé qué negocies la salida de esas personas, ¿no? Entonces las empresas también están en desventaja ahí respecto a ese tipo de trabajadores poco éticos. Por otro lado, hace que los costos en sí mismo de las empresas de tener empleados permanentes se han acrecentado mucho por estos aspectos. No puedes votar, tienes que negociar la salida de la gente con indemnizaciones extraordinarias, etcétera. Entonces nadie quiere contratar empleados formales. La piensan realmente 2 o 3 veces. Y eso es algo malo, por ejemplo, para los futuros profesionales, ¿no? Muy malo. Entonces, un mercado de trabajo ya de por sí, por la propia economía que está, digamos, alicaído, chico, de poca demanda, pero además las empresas la piensan 2 o 3 veces de realmente meter a alguien con un ítem formal, porque no pueden en algún momento, si la persona no satisface a la empresa, que es legítimo que en algún momento por evaluaciones de desempeño tú puedas prescindir de alguien, no puedas despedir tampoco, ¿no? Entonces, esas son a veces las anomalías que hay en el caso de Bolivia, que ya no hay este concepto de despidos injustos, pero ya se ha dado la vuelta hacia otro tipo de efectos que no son muy buenos para el empleo. Acoso moral, acoso sexual, muy común, el famoso moving, el acoso moral, que es un hostigamiento psicológico, a veces de un jefe a un empleado, no es en plural por si acaso, no es hostigamiento de un jefe a empleados, en plural, a un empleado o empleada, y es un hostigamiento para dañar la dignidad de la persona, que aunque pudieras en teoría votarla, porque no estás satisfecho, digamos, con el trabajo de esa persona, en realidad hay alguien que está acosando solo con el afán de dañar la dignidad de esa persona, de humillarla, de lastimarla, y para que salga sola del trabajo, ¿no? El moving es un problema ético, pero también psicológico. El que acosa tiene problemas mentales, es un victimador y evidentemente los que se dejan acosar también pueden caer en problemas mentales de depresión, baja de autoestima, etcétera. Es terrible el tema del acoso moral, que es distinto al acoso sexual. El acoso sexual es un acoso de ejercicio de poder de alguien que exige tener relaciones sexuales con otra persona bajo amenazas, bajo chantaje, coerción, ¿no? Entonces, en Bolivia el acoso sexual es muy común, en un 80% de los casos, de varones a mujeres, pero hay casos donde las mujeres también acosan sexualmente a varones. Y el daño ecológico, dañar la ecología con absoluta impunidad. Si bien hay normas legales a veces en los países sobre esto, pero es parte de la problemática que vivimos en estas épocas del daño al medio ambiente. Algunas prácticas poco éticas de empleados en las organizaciones, robar. Entonces, si hay ausencia de mecanismos de control interno, hay empleados que aprovechan esas
vulnerabilidades, debilidades que tiene la empresa y pueden robar. Simulación sistemática del trabajo. Esto es muy común en Bolivia, donde la gente hace que trabaja, pero en realidad está perdiendo el tiempo en el trabajo y su nivel de productividad es bajo, ¿no? Utilización de equipos de la organización para fines personales, ¿no? La computadora de la organización, estás haciendo tus trabajos de la U. Si hay fotocopiadora, te estás fotocopiando todo lo que puedes de la U. Por supuesto, si no hay sistemas de control interno, ¿no? Bueno, no todos lo hacen algunos empleados que tienen prácticas poco éticas. O si te dan una movilidad para uso de temas de trabajo, terminas tú usándolo para efectos de orden personal. Maltrato de los bienes de la organización, como no es tuyo, entonces no cuidas, te importa un poco si se conservan esos bienes, es distinto el cuidado que tú tienes con algo que es tuyo. A veces en las organizaciones la gente realmente es absolutamente descuidada con los activos que tiene la organización. Promover clima de rumores, chismes, gente tóxica que está difundiendo normalmente temas negativos sobre el ambiente de trabajo o están hablando de las personas, cosas que no necesariamente son evidentes y metiéndose en la vida de la gente a través de un montón de chismes. Hay gente que es tóxica en su forma de actuar, es gente que le gusta el conflicto, todo lo ven por el lado negativo, siempre están de criticones, criticonas, siempre que pueden, tienen una especie de poco manejo de inteligencia emocional, siempre están listos para la confrontación, el lío. Y esto es parte de una cultura, ¿no? Y ya la estamos viendo, ¿no? Entonces, hay estudios que nos ponen entre uno de los países más conflictivos del mundo. Y no es de ahora, es de siempre, ¿no? Ahora se ha incrementado a la 10ª potencia estos últimos años, ¿no? Entonces se ha vuelto ya una práctica, pues, paralizar el país, pero bloqueos siempre hubo, ¿no? Y esta lógica de confrontación y conflicto es prácticamente cultural. Entonces nos ponemos de acuerdo por algo y vamos a ir a bloquear la calle. Entonces, si estamos peleándonos por algún tema, bloqueamos la carretera. Ahora se ha agarrado ya un discurso más general, hay que sacarlo al presidente, entonces bloqueamos todas las carreteras, promover. Y en esas lógicas no hay espacio para negociar. O sea, o yo estoy fuerte, soy poderoso, entonces es mi opinión, si no me haces caso, no voy a ceder. Y así ahorita están los movimientos sociales. No es que sean poderosos en sí mismos y eventualmente salieran a reprimir el ejército, todo eso, las carreteras estarían despejadas, pero lo que están buscando justamente para que esto escale todavía es muchos muertos en medio de esos aspectos, ¿no? Y bueno, la confrontación y conflicto que a veces se da en las organizaciones, hoy la estamos viviendo como parte de la cultura social histórica de Bolivia, es un fenómeno que se llama en teoría de sistemas la entropía, tendencia al desgaste del sistema. Fíjense cuánta está parado este país. Millones de dólares que se están perdiendo, personas que no están trabajando, no están generando ingresos. Mientras otros están avanzando, nosotros estamos detenidos, peleándonos y no sé por qué. Todo el mundo parece que tuviera la verdad absoluta y sus verdades son pero incontrastables, indiscutibles, y no voy a ceder un milímetro mientras no me des la razón.
Y así es, ¿no?, la confrontación y el conflicto. Y así se da también cuando nos peleamos con nuestra pareja, así se da cuando nos peleamos con nuestros hijos, ¿no? Esas posturas de no ceder. Y es lo que se llama el modelo perder-perder. Entonces, no me importa yo perjudicarme mientras te perjudicas vos, ¿no? Entonces, algunos psicólogos a eso le llaman la lógica de la estupidez. El estúpido, y hablaremos que somos estúpidos todos en este país, es aquel que no le importa perjudicarse mientras con quien te estás peleando también se perjudique. Entonces, si los dos nos tenemos que caer a un precipicio y morir, no hay problema, nos vamos a morir los dos, pero yo quiero verte fregado. Y es así, y a veces en las organizaciones hay gente así bien complicada, que es un producto de qué, de cultura social, o sea, esa carga valórica, en realidad antivalórica, termina cuando uno va a las organizaciones, de la misma manera se va expresando, ¿no? Por ello, en las organizaciones hay que trabajar mucho en la construcción de una cultura ética para evitar prácticas inadecuadas de la empresa, prácticas inadecuadas de los empleados. Y la arquitectura de eso son estos aspectos. Tener un código de ética, que en realidad es una declaración de valores y principios morales que quiere respetar la organización. Capacitar al personal y a los gerentes sobre este código de ética y valores en general. Tener todo un programa de formación continua que permita la formación continua del personal en el tiempo sobre estos temas para afianzar la práctica del código de ética y que no sea un adorno en la organización de un documento aprobado, pero que nadie lo usa ni nadie lo respeta. El de conformar mecanismos para resolver los problemas éticos a través de unos comités de ética que son reunión, es la elección que hacemos nosotros como empleados de una organización de 2 o 3 personas. No, pueden ser hasta 5 personas. Es un comité es un grupo de personas que busca un objetivo común. En este caso es un comité que tiene que ver con temas de ética. ¿Y quién elige el comité? Los propios empleados a través de un proceso lectivo. Y normalmente se elige a aquellos empleados que ante los ojos de otros son personas que son correctas o ante nuestros ojos por lo menos nos parecen correctas. Y la gente no se equivoca. Al final, cuando uno trabaja, algún día van a estar tal vez en el mundo laboral. A veces estás mucho tiempo con la gente trabajando y te vas dando cuenta cómo es la gente, ¿no? Entonces hay un rato en el cual al principio, por supuesto que recién has entrado, estás conociendo a la gente, ellos te conocen a ti, pero todavía no está formada una opinión. Pero imagínense que trabajen 1, 2, 3 años con alguien, ya se dan cuenta si esa persona es chueca o no es chueca moralmente, ¿no? Entonces, cuando se eligen comités de ética, normalmente la gente tiende a elegir a la gente que le parece más correcta en el mundo laboral. Eso no asegura que puede tener una doble cara en el mundo laboral, una, y en la vida privada otra, ¿no? Pero normalmente nos damos cuenta cómo es la gente y no nos equivocamos. Y esto en mi experiencia que de estos temas, en los comités de ética, en las organizaciones que he asesorado para la conformación de comités de ética, generalmente no ha habido problemas de quiénes conformaban estos comités de ética, que pueden ser renovados cada año, cada 2 años, ¿no? Tener un sistema de premios y sanciones, premiar con elementos simbólicos, psicosociales, a aquellas personas que han tenido conductas éticas destacadas, y eventualmente sí, tener sanciones para personas que vulneran el código de ética. Y una buena parte de los temas éticos que están en el código, para ver el tema de sanciones, vienen por lados legales. Hay cosas que son éticas y son legales. Ejemplo, si alguien se roba 20 computadoras, digamos, de una empresa,
ese, por supuesto que es un tema ético, están vulnerando el valor de la honestidad. Esos temas es mejor no tratarlos para el tema de las sanciones por el lado del código de ética o por el lado ético, porque si hacemos digamos, una especie de comité de ética, un dictamen de decir es culpable moralmente con la metodología que les he enseñado ayer del robo de estas 20 computadoras, entonces, y se sugiere, digamos, la desvinculación del empleado de la organización, entonces, al empleado le dan un memorando de desvinculación por la denuncia a la policía, por ahí lo voy que están relacionados con la parte legal. Es interesante ese marco de acciones. Muy pocos temas están fuera del ámbito legal y eso sí, a veces las sanciones son exclusivamente sanciones de carácter social, donde el grupo, la cultura ética, los empleados adheridos a esa cultura ética como que repudian cierto tipo de conductas de alguna gente y eso a veces es muy fuerte para algunas personas que optan por alejarse de la organización en forma voluntaria por el repudio de sus colegas en la organización. Y bueno, cuando uno tiene esa arquitectura de que va a ir construyendo con el tiempo una cultura ética, entonces hablaremos un poquito del tema de la gestión de la confianza. El tema de la confianza es un tema muy interesante y lo he traído hoy día por lo que estamos viviendo en el país. Hay países que tienen un alto desarrollo económico. Entonces, primer lugar, Estados Unidos, segundo lugar, la China, tercer lugar, Japón, cuarto lugar, Alemania. Entonces, eso es desarrollo grandes que existen en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente esos países de desarrollo económico hacen que ese desarrollo económico sea igual para todas las poblaciones. Entonces, Naciones Unidas tiene un ranking de los países que tienen mejor desarrollo humano, donde hay una mayor igualdad entre los miembros de una, como el de Tesla, el de Amazon, etcétera, que uno 900 mil millones de dólares, el otro casi con 350 mil millones de dólares de fortunas, y hay gente que no tiene ni siquiera para su seguro social, entonces son así unas divergencias de ingresos y de riqueza tan grande. Entonces las sociedades que tienen mejor desarrollo humano son aquellas sociedades donde hay una mejor distribución de la riqueza entre la sociedad, ¿no? Y estas sociedades, normalmente en los rankings que salen de Naciones Unidas, generalmente están en los países nórdicos de Europa, ¿no? Dinamarca, Noruega, Finlandia, en algún momento estaba Suiza, Suecia, ¿no? Y Japón también está ahí. Y bueno, un elemento que marca este mejor desarrollo humano es lo que llaman capital social, o sea, se ha desarrollado un capital social en esas sociedades.
Y ese capital social está basado en realidad en otro capital que se llama la confianza. ¿Cuánto confiamos nosotros unos de otros, ¿no? ¿Cuánto confiamos? Entonces, yo confío en ti y, y si tú me propones hacer un negocio, vamos a hacer un negocio porque yo sé que tú no me vas a engañar, ¿no? Entonces, confío. Entonces, yo sé que si te presto algo, me vas a devolver. Entonces, esa confianza que se da entre los miembros de la sociedad, y esa confianza es la que permite el desarrollo de negocios, permite una relación social realmente de confianza, de estima, de aprecio, de respeto entre los miembros de una sociedad, todo eso, ¿no? ¿Ustedes creen que aquí en Bolivia tenemos confianza unos de otros cuando nos andamos insultando ahora por todo lado? Y aunque se pase esto, la desconfianza siempre es muy grande, ¿no? Entonces, creo que ayer les comentaba en el ejemplo de caso de Japón, esa mujer uruguaya que se olvidó sus lentes y en un metro y al final ella ya pensó que no había perdido su lente. Iba a una oficina donde se entregan los productos perdidos y te solicitud de que si encuentran su lente y una foto de su lente, que se lo devuelva. Lente ya estaba depositado en otra de esas oficinas de todo eso y al día siguiente le han devuelto. Y la estadística, por ejemplo, en Japón es que el 98% de los objetos perdidos en todo el Japón, ¿no? Son más de 200 millones de habitantes, aparecen. O sea, nadie, por ejemplo, toma algo que no le pertenece. Esa cara. Dijeron dónde iba a vivir, que era un pequeño edificio, unos apartamentos donde vivían becados en las universidades y le dieron una bicicleta para que se pueda desplazar hacia el metro y del metro ya tomar la universidad y volver en la noche y nuevamente con su bicicleta ir a su casa. Disculpe por interrumpir. Sí, adelante. Hay compañeros que están siendo sacados de la reunión, como yo también hace un momento que quería hablarle. No sé quién está sacándonos de la reunión y de la clase. Son sacados constantemente. A ver, me voy a ver si yo estoy En teoría, el otro día me pasó eso en otro curso, y, pero ahí no salían los alumnos, sino me sacaban a mí. Y ya no pude ni siquiera continuar la clase y hablé con el área de sistemas y me decía que no debería ser así porque yo soy a ver, voy a ver, soy el único organizador. En teoría nadie podría sacar a nadie de este curso, entonces debe ser alguna falla que está ahorita del sistema. Eh, qué pena. Sí, yo estoy figurando como único organizador acá. Entonces, no puede nadie expulsar a otras. Sí, aquí hay un alumno que figura como organizador, pero no está en clases. Hay varios Sí, Liz, alumnos que... ahorita estamos en el grupo, he entrado desde dos dispositivos y de los dos me ha sacado del celular y de la laptop. Sí. Tome el nombre del alumno que está como administrador, Lick. Él se está sacando seguro. Eh, pero ¿quién será? A ver, yo solo me veo a mí y bajando, donde están los que hay uno que figura como organizador, pero no está en clases ese. No, no tengo explicación.
principio de Murphy, que a veces la tecnología falla cuando no debería fallar. Bien, a ver, les seguiré comentando, espero que no los bote, sino, bueno, tiene que quizás suspender esta sesión. Les comentaba en el caso de este alumno, mi exalumno, que le dieron una bicicleta para que vaya y llegó un domingo, sábado llegó allá al Japón y el domingo se dedicó a buscar una ferretería para ponerle un seguro a la bicicleta, porque le dieron solo la bicicleta. Y no encontró, entonces él dijo, seguramente el lunes ahí en el metro voy a encontrar alguna ferretería. El domingo tuvo oportunidad de conocer a algunos de los vecinos que tenía en su edificio, que eran otros becarios, y había ahí un colombiano, y a él le preguntó el tema de dónde podía conseguir un seguro para la bicicleta, porque él tenía miedo de que se lo roben y que tenga que pagar esa bicicleta, ¿no? Porque la beca que él tenía era bien apretadita, ¿no? Entonces el colombiano le dijo, no te preocupes, no, aquí no hay eso de que te puedan llevar una bicicleta o te puedan llevar algo. ¿De verdad? Le dice, sí, y mañana más bien yo también salgo temprano para ir a otra universidad, entonces si quieres vamos juntos y te explico por dónde es el camino, dónde debes dejar tu bicicleta. Había, al llegar al metro, había un lugar para estacionar bicicletas, así como hay lugares para estacionar autos. Y ahí las bicicletas, ninguna tenía seguros. Entonces dejó su bicicleta con algo de temor, me decía este boliviano, y se fue a su universidad. Y cuando regresó en la noche, su bicicleta estaba ahí. Y todos los 2 años que ha estudiado su maestría, nunca tuvo problemas con su bicicleta. Y es así. Entonces tú puedes dejar un celular perdido en la calle y ese celular va a aparecer en lugares que es de entrega de objetos perdidos. Como les decía, la estadística en el caso de Japón es que el 98% de los objetos perdidos aparecen. No necesitan contestarme, pero si aquí dejáramos un celular perdido en la calle, ¿cuántos? 10 celulares perdidos en diferentes lugares. ¿Cuántos celulares recuperaríamos? Entonces, probablemente ninguno, ¿no? Ese capital social es algo que permite construir realmente relaciones de confianza en una sociedad, y esas sociedades son sociedades muy desarrolladas económicamente, pero también son sociedades con un gran nivel de igualdad. Por ejemplo, en esos países, si tú sobrepasas cierto nivel de ingresos, entonces los impuestos comienzan a crecer mucho más. Que a veces incluso te conviene quedarte en el nivel, en el estrato inferior, porque pagas menos impuestos que subir, a no ser que tu subida sea muy alta ya de ingresos. Pero si subes un escaloncito, vas a pagar más. Entonces dices, prefiero no sé que el salto sea muy grande. Y esas son formas que regula la sociedad para que no haya esa acumulación de riqueza en manos de pocas personas, que es un debate hoy día ético en el mundo. Les decía ayer que los 50 millonarios más grandes que hay en el mundo en estas épocas acumulan la riqueza de más de 1.000 millones de personas. No puede ser, eso es una atrocidad, ¿no? Entonces, bien, a riesgo que no he verificado que los esté votando, parece que se ha tranquilizado el. Pues, y los últimos aspectitos que rápidamente les voy a mostrar de este tema, que de la gestión de la confianza. ¿Qué es la confianza? Confiar supone dar fe en que algo ocurra. Yo confío en que no va a llover hoy día, digamos. Entonces, confío en eso. Yo confío que si te presto plata me vas a devolver. Se espera que las personas cumplirán con sus compromisos, observarán normas de reciprocidad y evitarán el comportamiento oportunista. Entonces, la confianza, sobre todo en otras personas, es fundamental. Entonces, yo confío en ti, ¿no? Yo sé que no me vas a fallar.
¿cuáles son las bases racionales de la confianza? ¿En quién confiar? Entonces, a ver, pónganse a pensar en quiénes confían ustedes. ¿En qué aspectos confiar? Porque yo a veces puedo confiar en el médico que me está atendiendo. ¿Y en qué confío? En su habilidad médica, en la especialidad que él tiene, que es uno de los mejores médicos, digamos, de La Paz, ¿no? Pero tal vez no confío en otras cosas de él, ¿no? Pero sí en sus habilidades técnicas como profesional médico, ¿no? ¿Y bajo qué circunstancias confiar? En el caso del ejemplo que estoy poniendo, en las circunstancias de una relación de médico-paciente, yo confío en este médico y puedo entregarle mi vida a él para que me opere porque sé que es un médico de primer nivel. Ahora, vamos a suponer que dijera, confío en hacer negocios con el médico, no sé, no lo conozco. O ya al recibir comentarios que no es tan confiable en esos aspectos. Entonces, las confianzas que a veces uno puede tener en las personas no son en todo sentido, en su totalidad. Lo ideal sería que así fuera, ¿no? Pero para ustedes como profesionales, en la medida que demuestren que son buenos profesionales, ustedes van a generar confianza desde un punto de vista de sus conocimientos, de sus habilidades en el ámbito de trabajo. Entonces, eso es algo que tienen que asegurar generar ese tipo de confianza. Tienen que demostrar que el haber estado en la universidad marca una diferencia respecto a alguien que no ha estado nunca en la universidad. Pero además, ojalá que también pueda la gente confiar en ustedes en ámbitos laborales y en ámbitos privados, en su ética. Que sean personas confiables, que ustedes no son gente que anda buscando atajos, oportunismo para tomarle el pelo a otra gente y que son personas que respetan a otros, son personas honestas, que son personas transparentes, que son personas que tratan de ser justas, etcétera, etcétera, etcétera. En el mundo laboral se confía en las capacidades y habilidades, es lo que les decía, realmente a veces hay gente que te inspira mucha confianza profesional, ¿no? Entonces tú sabes que si le estás dando un trabajo te lo va a hacer bien porque sabe la persona, tiene habilidades y además se esfuerza, ¿no? Pero también es importante que las personas sean íntegras, que es un tema ético, mucha coherencia entre lo que dicen las personas, lo que hacen, que sean personas probas, honestas, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que es importante también en el mundo laboral es lo que se llama la consistencia. Es la confiabilidad y buen juicio en el manejo de situaciones. O sea, consistencia es primero que hay una especie de comportamiento coherente de la persona. Pondré un ejemplo sencillo. Sabemos que esta persona es siempre puntual, o sea, es previsible, sabemos que siempre llega puntual. Y si alguna vez se atrasa es por una situación que tal vez ha escapado a su control, pero no porque la persona quería atrasarse. Entonces, es consistente su conducta. Sabemos que esta persona es inteligente emocionalmente, o sea, sabemos que no se va a descontrolar ante problemas, situaciones o aspectos, digamos, complicados en la empresa. Es consistente en eso, ¿no? Entonces, ese tipo de consistencias es las que a veces generan confianza, porque imagínense ustedes, si alguien, seguiré con mis dos ejemplos para lo que estaba diciendo, si de alguien ustedes no saben nunca si va a llegar puntual, algunas veces llega puntual, otras veces no llega puntual, no saben ustedes si tienen que ir puntual o no puntual porque no saben si se pone en una situación de incertidumbre ese tipo de conducta de otra persona. O imagínense a alguien que de pronto está bien en el ámbito laboral, todo perfecto, es una persona muy agradable para tratar, es una persona muy razonable y de todo. De pronto se pone susceptible y se enoja, se pelea, arma líos, todo eso, ¿no? Pero después en la tarde está muy tranquila y te está charlando como si nada y en la mañana se estaba peleando contigo. Entonces, no sabes ya si confiar en qué puedes decir y no decir. Por ejemplo, esa persona no es consistente en su conducta.
Y el último aspecto es la lealtad, ¿no? Que es la voluntad por dar cara por otra persona sin menoscabar y principios éticos. Esto se valora mucho en los jefes, porque a veces cuando van mal las cosas, normalmente te echan la culpa a ti, que es el hilo más delgado, y ellos quieren desprenderse de sus responsabilidades porque no manejan el concepto de la responsabilidad última. Entonces, no son leales contigo, te quieren arruinar si es que ellos se salvan, ¿no? Pero la lealtad también es un tema que ayer veía, bueno, y con ustedes no he visto, creo, en detalle esos aspectos de gobierno corporativo, cuando tú eres una persona que no subordinas tus intereses personales en contra de los intereses de la organización, ¿no? Entonces eres leal a tu organización mientras trabajas en la misma. Algunas razones morales para la confianza. La confianza, y esto escuchen muy bien, se construye sobre el pasado, no sobre el futuro. Sobre experiencias de cumplimiento, no sobre promesas para el futuro. Yo puedo ofrecer cosas, confía en mí, yo te voy a devolver tu plata, le puedo decir a alguien que me quiero que me preste plata. Y tal vez esa persona no me conoce muy bien y va a dudar que le estoy haciendo una promesa. Otra cosa es que de alguna manera mi conducta con él o con otras personas siempre ha sido que si me prestaba plata, yo cumplía en los plazos que decía que iba a devolver esa plata. Entonces, eso es el pasado, eso me acompaña. Entonces, la gente confía en mí no por lo que le prometo, sino por lo que yo ya he hecho antes, ¿no? Porque es fácil prometer, y es lo que hacen los políticos, todo te ofrecen, todo te prometen, ¿no? Entonces, y después, cuando ya les toca hacer, no hacen, entonces te vuelves escéptico de las cosas. Pondré otro ejemplo. Puede haber una persona alcohólica en tu familia y de pronto promete dejar el trago, promete dejar. Le crees una vez, le crees dos veces, le crees 3, 10 veces. Hay un rato en el cual ya no le crees. Y le dices, yo te voy a creer el día en que te vea que realmente no tomas trago. Entonces, cuando deja el trago y esa conducta se vuelve consistente, ya confías o vas confiando en esa persona, no por lo que te está prometiendo, sino por lo que ha hecho y está haciendo. Eso es algo muy importante, por si acaso. Por eso tengan cuidado con sus conductas, porque esas después les puede saltar en la cara a futuro, porque alguien les puede decir, pero tú no eras así, actúas de esta manera. Entonces, ¿por qué tengo que confiar en vos? Y para cerrar este tema está el liderazgo ético, que es el arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo. Eso es liderazgo. Ético es porque busca objetivos en pro del bien común que beneficien a todos, no solo internamente en la organización, sino a otros grupos de interés fuera de la organización. Y como hemos visto un poco en la materia, los líderes se apoyan sobre todo en su poder de referencia, que es la influencia basada en la identificación personal que tienen sus empleados, sus seguidores con el líder. Y estos líderes están dotados de ciertas características personales que se vuelven admirables, ¿no? Y una excelente reputación. El poder de referencia, que lo hemos hablado hace algunas semanas, en realidad es un conjunto de ciertas virtudes que va desarrollando la persona, que puede ser honesta, transparente, buen comunicador, visión estratégica, respetuosa, solidaria, leal, etcétera, etcétera. Esos aspectos hacen que esa persona ante los ojos de otras se vuelva absolutamente admirable, que la respeten, la quieran y están dispuestos a ser incluidas y a seguirla a esa persona, ¿no? Algunas cualidades de los líderes deberían ser una persona honrada, que genera confianza, una persona honesta, ejemplar, predicar con el ejemplo, pendiente a los demás, ¿no? Entonces, no hacerse servir con otros, sino estar al servicio de los otros. Es
y exige responsabilidad en las personas. O sea, yo soy responsable, pero también ustedes tienen que ser responsables. Yo doy el ejemplo. Tratar a la gente con mucho respeto, porque es así que hay que tratar a la gente. Hay que cuidar la dignidad de las personas. Hay que ser duro con los problemas cuando la gente no hace bien las cosas, pero hay que ser suave en el trato con las personas. No dañar de ninguna manera la dignidad humana de nadie. Animar a la gente, estimular, tener pensamiento positivo, siempre tener una actitud positiva, entusiasta, porque si el líder se desanima, por supuesto que influyen los demás también a su ánimo. Apreciar a la gente, ¿no? Entonces no ese tipo de líderes como los políticos que andan besando niños en las calles y acariciando perritos, y cuando ahí probablemente les disgusta a los niños y les disgustan los animalitos, entonces no son sinceros en su forma de actuar. En cambio, un líder realmente es alguien que tiene empatía, es un líder solidario, es un líder de apoyo, es un líder que respeta a la gente, es un líder que aprecia realmente a la gente, ¿no? Y el último aspecto, que es un tema ético, la integridad de un líder, que debe ser auténtico consigo mismo, que implica la capacidad de desarrollar su conciencia moral y actuar en base a los dictados de la misma. Y la conciencia moral está, lo que ayer hemos visto, se desarrolla en la medida en que practicamos cierto tipo de valores morales que nos fueron inculcados probablemente desde el hogar. Ser auténtico con los demás, actuar siempre con la mayor honestidad con los demás, ¿no? No con dobles cartas, hipocresías, ¿no? Oportunismo, sacar ventajas de los otros, manipulación de otras personas, y hacer lo que hemos dicho que haríamos. Gran coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Que es algo bien difícil de hacer, ¿no? A la gente a veces en las empresas les pedimos esfuerzo, pero el que menos se esfuerza es el jefe. Le pedimos puntualidad a la gente y el que menos puntual es el jefe. Le pedimos a la gente que se sacrifique con sus salarios, pero los jefes se aumentan los salarios, ¿no? Entonces esa gente no tiene integridad, ¿no? Entonces no hay coherencia entre lo que pregonan y lo que hacen en la práctica, ¿no? Entonces, con esto yo cierro no solo esta temática ética, sino yo cierro la materia y ya no tenemos nada más que hablar en esta materia. Hemos abarcado los aspectos de conocimiento, los aspectos de habilidades, este aspecto final que tiene que ver con un transversal de temas valóricos y éticos. Y espero que este curso, más allá de las notas que ustedes saquen, aprobación, reprobación, notas excelentes, notas bajas, espero que les haya sido útil y que hayan aprendido. Y bueno, ya lo que entramos en las siguientes semanas es el proceso de evaluación. Vamos a comenzar el día martes con la retroalimentación de sus trabajos, el martes, miércoles, y el jueves me parece que es feriado de la próxima semana, creo que es Corpus Christi. Entonces, quizás va a haber para los alumnos que no pueda atenderlos en los horarios de clases, quizás el jueves también es una posibilidad para poder ver un horario que donde no va a haber clases en la universidad. Va a ser más fácil, quizás que yo les proponga algún horario para terminar de retroalimentar algunos grupos que queden todavía pendientes. Y las últimas 2 semanas las tenemos con evaluaciones, tanto de la parte práctica como de la parte teórica, y cerramos el curso. Así que bueno, espero sus trabajos este fin de semana para que el día martes ya yo me pronuncie de manera cualitativa sobre los mismos. Nos estamos viendo, espero, ojalá presencial, pero lo más probable es que no va a ser así que de todas maneras estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, Lick, muchas gracias. Licenciado, Dice, disculpe, tenía una consulta. Adelante, por favor. Sí. Sí, Dime. licenciado, quería saber, respecto al trabajo, tenía una pregunta. Quería saber si el objetivo global digamos, de las funciones es igual a los objetivos de los OKRs.
Sí, para efectos de este curso, el propósito del cargo, cuando hacen el manual de funciones, va a ser lo mismo que el objetivo global que está en el OKR. Entonces, así no nos complicamos la existencia, porque en este curso no estamos haciendo un plan estratégico. Normalmente, el objetivo global debería ser los objetivos globales estratégicos que tiene la empresa, pero no hemos trabajado sobre esos aspectos en este curso, así que el propósito del cargo que está en el manual de funciones lo ponen como en el OKR, en la primera columna del OKR. ¿Alguna duda, pregunta sobre el trabajo? Cedric, buenas tardes. Una Sí, pregunta Lisa, acerca yo tengo. A ver, comenzaremos con José Alfredo y después con José Miguel. Vale. Tenía una pregunta acerca de los cuadros de autorización. En el instructivo nos dice que hay que realizarlo solo de la parte de los niveles descentralizados, así que solo realizaríamos esa parte, ¿no? Según es dirección de No, cursos de en posgrado. clases he indicado de que se haga del rector hacia las dos vicerrectorías, por un lado, creo que son dos las que hay, la administrativa, financiera y la académica. Entonces, sus cuadros de autorización hacia esas dos vicerrectorías y hacia el nivel descentralizado, que sería la dirección de posgrado. Y listo. Si quieren, hacen hacia la dirección de carrera y no es necesario a los otros cargos. José Miguel, Sí, Lisa, ¿me escucha? sí, adelante, te Lisa, con escucho. respecto a los puntos C, D y E, usted nos ha enseñado a realizar lo que son la elaboración de funciones y en el inciso D igual nos vuelve a pedir las funciones y lo mismo los OKRs. ¿Eso lo hacemos por separado por cada punto o primero explicamos en un párrafo y luego todo el cuadro lo llevamos al Nexus? Eso le quería consultar. A ver, dame un minuto, veré la guía que les he pasado, porque a veces puede ser que yo haya cometido errores o repetir, y aclaramos en este momento. A ver, ¿de qué puntos hablas? Porque en la guía, está acá. Graficar Sí, el manual de el C, organización. el D y el C y el D. A ver, se dice, primero hay que en el A graficar la estructura, que es el organigrama. En la segunda, establecer dentro de la estructura cuál es el lápiz estratégico, que es ponerla en colores. Y a la C es para cada puesto de la universidad elaborar las funciones de acuerdo al modelo explicado en clases. Datos generales, propósito del cargo, funciones, perfil, responsabilidades. Sí, sí. Después, para cada puesto, El D elaborar un igual pide mínimo. Ya. funciones. No, es una aclaración. Digamos, el D es lo mismo que el C, pero está desglosado, porque cuando haces Ya. el manual de funciones, en la parte de funciones, por lo menos debería tener 10 funciones y un máximo de 15. O sea, no hay que hacer nada separado por si acaso. O sea, no es tienen que haber puntos A, B, C. Simplemente hacer el manual de funciones y va a haber entre 10 a 15 funciones por cada cargo. Y después, para cada cargo, tienen que hacer sus OKRs, a excepción de la asamblea de asociados y del directorio o consejo directivo. Esos no, ni se hace manual de funciones para esos cargos, ni se hace OKRs para esos cargos. ¿Alguna otra pregunta? Dice, ¿Mm? disculpe, Adelante. Está algo interrumpida tu comunicación. Se perdió.
o te ha expulsado el sistema. Sí, Lick, Estás, está demasiado que expulsan, licenciado. Me expulsaron en la clase más de unos 15 Sí. veces. No sé si podría hablar con sistemas para voy ver a si de quién es. comunicarles porque la otra vez, como les digo, el problema lo tuve yo. Cada rato me expulsaba a mí de la clase, los alumnos estaban tranquilos. Esto fue en Administración 6. Y hablé con sistemas, pero no le encontraban ninguna explicación. Me dijeron, no puede ser porque usted es el organizador, nadie lo puede votar a usted. Y lo mismo ahora, en teoría, yo soy el organizador y nadie podría votar a otros alumnos, ¿no? A no ser que alguien que no está claro, que esté de organizador también y está actuando de una manera incorrecta en el curso, molestando a los demás, sacándolos. Si alguien estuviera haciendo eso, personalmente no le encontraría sentido a esa forma de actuación si es que hubiera alguien que está actuando así, ¿no? José Miguel, no sé si te podemos escuchar ahorita. Sí, Lice. Ahora sí, Lice, es que me acaban de votar 2 veces. Le he escuchado hasta cierta parte que el inciso B es solo un punto y que el C es, digamos, lo que se debe hacer con las funciones, solo sobre la En cantidad, realidad el ¿verdad? C es lo que hay que hacer y el D es una aclaración del C. En realidad que Sí, cuando sí. haces las funciones Ya. solo tienes que hacer entre 10 a 15 funciones, ¿no? Ya, perfecto, Lick. Y Ahora, les otra decía consulta sobre que el no tienen que punto hacer B. ni manual de funciones ni OKRs para consejo directivo y para la asamblea. Ya, perfecto, Lick. Sobre el punto B, Lick, esta parte lo hacemos solo como párrafos explicando, estableciendo los puntos de las estrategias o lo podemos hacer en tablas de la El estructura de punto las B, que estrategias, es la el línea lápiz media y la base estratégico, operativa. Sí, perdón. No, eso pueden sí, ese colorearlo, punto. digamos. El lápiz estratégico puede ser, digamos, rojo, la línea media verde, decisión del grupo. Como ven que lo exponen, pero que se entienda que yo soy el receptor de la comunicación y que pueda entender adecuadamente cómo han visto qué es cada uno de esos niveles de acuerdo a Misberg, ¿no? Ya, muchas gracias, Lick. Entonces, sí lo vamos a hacer. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciado. Tenía una consulta acerca de los cuadros de delegación. Si bien nos explicó que deberíamos hacer para el trabajo el lápiz estratégico y de la línea media, quería saber cuántos considera, digamos, facultades delegadas podrían ser para el lápiz estratégico y cuántas facultades delegadas para la línea media. Y también quería saber si hay que hacer cuadros de delegación para la tecnoestructura o para... Disculpe, licenciado, me han silenciado el micrófono. Eh, Quería Sí, saber si no. también A ver, hay que hacer para la voy a unidad volver a aclarar. descentralizada. Sí, No es necesario, y quizás mi redacción ha generado alguna confusión, pero en clases sí dije lo siguiente y voy a volver a ratificar. Solo deben hacer estos cuadros de delegación de el rector, que es parte del lápiz estratégico, hacia las dos grandes unidades que tiene esta universidad y hacia el nivel descentralizado, que es la dirección de posgrado. O sea, son 3 cuadros en realidad lo que tienen que hacer. O sea, por tanto, no hay que hacer hacia más abajo la línea operativa ni hacia la tecnoestructura estos cuadros de delegación. En la práctica, en una organización sí se debería hacer para todos, digamos, los niveles, pero para no complicarles a estas alturas también el trabajo, solo quiero que entrenen la metodología solo con esos cargos de la organización. ¿Alguna otra pregunta? Lick, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Ok. Yo tenía una duda, licenciado, sobre lo que es las políticas. Nos ha indicado las anteriores clases de que teníamos que hacer de 10 a 15 políticas generales y
15 a 20 políticas de cada departamento. Bueno, mi duda es sobre las políticas de cada departamento. ¿Vamos a tomar el departamento en general como una política o de cada departamento tenemos que hacer, digamos, a las 15 a 20 políticas correspondientes? Porque si es así, se va a hacer digamos, va a ser muy voluminoso lo que es el documento y esa era mi duda, licenciado. No sé si me puede aclarar. No, más bien esta parte va a ser muy corta, a diferencia de, les comentaba, de otros semestres donde alguna vez hasta 50 páginas me han presentado de esta parte. Aquí yo estimo que van a ser 3, 4 páginas tal vez. Tienen que hacer políticas generales, que es para toda la universidad. Son unas políticas que abarca al conjunto de la universidad. Tienen el modelo que les he pasado de cómo se diseñan las políticas generales. Y tienen que hacer políticas para los dos grandes departamentos de la universidad, para la parte académica y para la parte administrativa. Entonces, estamos hablando en total, digamos, si fueran 15 políticas generales, más 15 aquí, 15 acá, 45 políticas deberán estar siendo redactadas. Y eso entran en 3 páginas. Está bien, gracias, licenciado. ¿Otra pregunta? Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Lick. Hasta luego, Lick. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Lick. Hasta luego.